convertido en museo, y 42 años del choque del tren en Estación Moreno, que sobre esto último tengo entendido, el día de ayer, pues hubo como una especie de, no sé si de conversatorio, ¿no?, que se realizó también a propósito de estos 42 años. José Luis, buenos días, ¿cómo está? Miriam, un gusto saludarle a usted, a su vasto auditorio, a nombre de nuestro presidente de ACROS, el doctor José Omar Montoya Ballesteros, a nombre de nuestros cronistas sonorenses, compañeros queridos, pues muchas gracias por este espacio que la verdad nos permite difundir lo que nosotros estamos haciendo en nuestras trincheras. Y como usted lo comenta, en Empalme, Sonora, la ciudad jardín, pues ayer rememoramos ese trágico accidente sucedido el 19 de febrero de 1983 en Estación Moreno. Fue un conversatorio verdaderamente nutrido que contó con la participación de los amigos del museo, los amigos de la crónica y principalmente de la gente que cuando se enteró, pues ahí llegó. Y cada vez que hacemos este conversatorio se revelan cosas que duelen, y que sí es importante mencionarlo, Miriam, el exagerado respeto y lo cuidadoso que hemos sido para abordar temas que lastiman a la sociedad. Son cosas que nunca nos hubieran gustado que sucediera. Alguien decía, es que si se hubiera, pues es que el hubiera no existe, y por eso se llaman accidentes. ¿Cómo ocurrió ese accidente y cuál fue el resultado? ¿Cuántas personas fallecieron en esa tragedia? Lo voy a abreviar. Esto sucede un sábado nublado, por cierto. Estaba nublado, ya presagiaba lo que venía para el pueblo ferrocarrilero y para muchas otras ciudades de Sonora y de Sinaloa y de otros puntos. Pues nada más y nada menos que a poco más de 2 kilómetros, ahí muy cerquita al norte de Estación Moreno, siguiendo la vía del ferrocarril. Si nos venimos desde Hermosillo hacia el sur, ese punto se ubica a 73 kilómetros de distancia. Y desgraciadamente, Miriam, pues había una curva y el tren pasajero estaba detenido, venía presentando fallas constantes. La manguera del aire se presentaba fallas, ya traía un retraso y el tren avanzaba y se detenía. Para maldita la suerte, pues atrás viene también de Hermosillo un tren carguero que traía una velocidad aproximada de 100 kilómetros por hora, es lo que nos comentan. Y bueno, cuando quisieron hacer algo, ya no pudieron hacer mucho porque pasaron cosas que no debieron de suceder. Lo cierto es que dando vueltita ahí en la curva, pues está un tren pasajero detenido, Miriam. Y con esa fuerza que trae un tren carguero, imagínese 100 kilómetros por hora aproximadamente, y con todo lo que viene cargando, es imposible detener esa mole de acero. Pues lo que sucedió es que se estampa con el tren pasajero. Y lo otro, pues ya se lo imaginará. Fueron 4 coches, me dicen, 4 coches, que el tren carguero se subió prácticamente en el coche pasajero. Y de ahí se desprenden infinidad de historias que erizan la piel, pero sobre todo ayer resaltamos y aplaudimos y nos pusimos de pie y celebramos el heroísmo, el compromiso bárbaro que tuvieron aquellos jovencitos, hoy ya personas adultas, que yo les preguntaba en el conversatorio cuántos años tenían. Y asombra, Miriam, escuchar 17 años, 16 años. A esa edad ya estaban enfrentándose con esa escena dantesca. Y ellos, decía un socorrista de la Cruz Roja, Martín, que fue una exposición verdaderamente emotiva, decía, ni cubrebocas, ni guantes, ni overoles, nada. Lo único que había eran manos, y había un temple, y había un coraje, y había un compromiso al que teníamos que responderle. Cuando pasan los días, pues imagínese, Miriam, ese escenario de cuerpos, ese escenario de descomposición. Ayer me decía, lo único que nos ofrecían era un trapo impregnado de vinagre para que nos cubriéramos la nariz.
¿sí? Y hasta la fecha dice, yo no soporto el olor a vinagre, pero muchas historias que ahí estuvieron. Yo les preguntaba a ustedes qué comían, no había tiempo para comer, porque en ese entonces la Cruz Roja tenía, una disciplina prácticamente militar. Había que responder y había que estar ahí, como también les dijeron a otra brigada, jóvenes antes de llegar. Aquí se va a demostrar de qué están hechos. Estamos viendo imágenes que pues en ese momento, en ese 19 de febrero de 1983 se captaron de este pues trenazo, de esto que desafortunadamente ocurrió, y pues ahí está entonces este conversatorio que entiendo, José Luis, se hace cada año, que recoge estos testimonios, estas historias, y que también hay que decir, José Luis, pues también son ya 28 años del traslado del coche vagón convertido en museo, que también es otro tema interesante. Es interesantísimo porque un 10 de febrero de 1997 transita por las principales calles de Empalme y se detiene un 21 de febrero de 1997, 11 días de faena, justo cuando pitaron las 14 horas, la hora que salían los trabajadores del taller del ferrocarril. Justo a esa hora el coche detiene su marcha, se para hasta ahorita, y inmediatamente en los meses siguientes pues trabajamos en lo que fue la museografía para abrir el museo el 20 de noviembre de 1997. Pero eso, Miriam, fue una tarea divina, una tarea que disfrutamos mucho. Nunca me gusta hablar en primera persona porque lo que hacemos no lo hacemos lo hacemos solos. Siempre hemos tenido gente a nuestro alrededor que nos ha marcado la directriz, que nos ha apoyado, que nos ha dicho por dónde sí, por dónde no, y que ha acuerpado cada acción. Pero si me lo permite, me atrevo a decir que este es el parto más doloroso que ha tenido mi imaginación. Primero que nada para concebir la idea y después de ahí aferrarnos al proyecto, porque claro, en aquel entonces una constante era: no te lo van a dar, José Luis. Yo tenía 25 años, y no te lo van a dar, olvídate, imposible, son bienes muebles de la nación, y no los dieron, Miriam. Y después nos dijeron, no, pues no va a salir, ahí se va a quedar, y salió. Y después dijeron, híjole, un museo, pues sí, abren las puertas y ahí se quedan. Y ya tenemos 28 años, Miriam, y tenemos un reconocimiento a nivel nacional, y esto lo marca el INEGI, como uno de los museos más activos, uno de los museos que está presentando una agenda constante. Por ejemplo, en el 2024 fueron 216 acciones las que llevamos a cabo, gracias al respaldo de ustedes, por ejemplo, que nos permiten difundir nuestra tarea, pero muy en particular al Gobierno del Estado, la Secretaría de Educación y Cultura, al Honorable Ayuntamiento de Empalme, al Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, sección número 8, y muy en particular a la comunidad de Empalme, que no hace otra cosa más que respaldar la tarea del Museo Ferrocarrilero. Ahí está, entonces, pues mire qué interesante todo esto que nos comparten. Muchísimas felicidades por este proyecto que también nos permite evidentemente conocer más sobre la historia de Empalme, sobre la historia de nuestro estado. José Luis, muchísimas gracias, le enviamos un saludo, esperamos que próximamente podamos conversar de nuevo con usted. Ya cuento los momentos para volver a hablar con usted. Gracias, saluditos. Un abrazo fuerte, gracias. José